Eh, Muy agradecido por esta invitación de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, de mis amigos eh, que nos hemos encontrado siempre presencialmente en los distintos congresos. Bueno, ahora nos toca esta modalidad virtual en este año tan raro, pero bueno, adaptándonos, intercambiando conocimientos y bueno, y juntando las energías de siempre para mejorar y promover y difundir eh, todos los temas que tienen que ver con todos los temas que tienen que ver con la medicina del deporte, la actividad física y la salud. En este congreso, el 65 Congreso de la Sociedad Chilena, me va a tocar dar un tema relacionado con el metabolismo del músculo, o sea, la pérdida de masa muscular y las consecuencias metabólicas e inmunitarias que tiene, relacionado a esta pandemia, ¿verdad? El músculo, durante muchísimos años y hasta hace muy poco, pensaba que era solo un órgano contráctil, metabólicamente requeridor de energía, pero que su función era contráctil. Ya en los primeros estudios, allá por el 2010, hablaban de que había una secreción, la primera bioquina que se secretó fue la interleuquina 6, que con la contracción muscular se elevaba y que cumpliría acciones en distintas partes del organismo. Nosotros durante muchísimo tiempo hemos visto que las consecuencias quedaban positivas, ¿no es cierto? A las personas que hacían actividad física, cómo mejoraba la capacidad cognitiva, cómo mejoraba la circulación, cómo mejoraba la neovascularización, cómo mejoraba el metabolismo, cómo mejoraba el sistema endocrino, cómo mejoraba todas las facetas, desde secreción de endorfina hasta lo que se nos ocurría, la actividad física era la herramienta, la mejor herramienta y el mejor fármaco. Lo que no se tenía claro hasta ese momento era si su acción era puramente metabólica, por el hecho de decir quemaba calorías, y al quemar calorías disminuía el adipocito y el adipocito terminaba secretando adiponectinas, perdón, y esas adiponectinas generaban una cascada de reacciones positivas. Pero con el tiempo se empezaron a descubrir que no, que lo hacía de una manera directa, que es un órgano endocrino, y de hecho el órgano endocrino más grande, más pesado del organismo, y con mayor relevancia. Esto todavía no está tenido en cuenta, todavía no, los endocrinólogos no hablan de esto. Esto es un tema muy de la medicina del deporte, pero que cada vez se está haciendo más fuerte, ¿no? Fíjense que todas las sustancias que secretan, que se llaman mioquinas, son secretadas por el organismo, algunas mioquinas se llaman interleuquinas y son secretadas en otros órganos, pero tiene la característica de que cuando es secretada por el músculo, cumple diversas funciones, ¿verdad? Y como todo sistema endocrino, las funciones son a nivel endocrino, a distancia, arácrino, lado, y autócrino, ¿no? Fíjense, por ejemplo, para ir nombrando, y ya la vamos a ir nombrando después, cómo actúa sobre la grasa parda, ¿m? Cómo actúa sobre el adipocito, cómo actúa sobre los depósitos de grasa, principalmente los de grasa subcutánea y los de grasa visceral, cómo actúa y regula las funciones hepáticas, cómo actúa la función suprarrenal, el influir sobre la función suprarrenal influye directamente sobre el sistema endocrino, perdón, sobre el sistema linfático, pero no solamente eso, sino que directamente también influye sobre macrófagos, también influye sobre la circulación sanguínea, produciendo neovascularización, ya lo vamos a ver ahora. Produce mejora la biota intestinal y genera absorción selectiva de nutrientes, mejora la función de la insulina, del páncreas, perdón, y produce reosificación, mejora la osificación ósea. Nosotros antes pensábamos, prescribíamos actividad física en osteoporosis, pero por el hecho de decir la contracción muscular genera microfracturas y estas microfracturas generan remoción de osteoclastos y luego venían los osteoblastos a generar más tejido, pero sin embargo se comprobó que la acción es endocrina y directa también. Vamos a hacer un breve repaso de cada una de las mioquinas secretadas por el músculo levemente. Hay un factor que se llama factor neurotrófico cerebral, que como verán acá, tiene diversas funciones, tiene
funciones cognitivas, tiene funciones plásticas, inclusive está totalmente relacionada a enfermedades degenerativas del cerebro. Eh, y bueno, durante muchísimos años estudiábamos que colegios que tenían más actividad física tenían mejor nivel cognitivo. Eh, Además, se producía mejor neurotrofismo en el cerebro. Y generalmente, bueno, como decía antes, ¿no? Lo único que sabíamos del músculo era que generaba neovascularización y de esa manera vascularizaba el cerebro. Y no es así. Cumple una función neurotrófica. La idea es que ustedes después, bueno, puedan seguir investigando en cada una de estas áreas porque son extensísimas. La interleuquina 6 es por ahí, como dijimos antes, una de las primeras interleuquinas que se descubrió, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo esta interleuquina 6 se secreta en el organismo, actúa mucho sobre el metabolismo de los lípidos, de hecho, bueno, como dije acá, se descubrió en el 2009, se puede liberar de dos formas, junto al factor de necrosis tumoral y sin el factor de necrosis tumoral. Cuando está el factor de necrosis tumoral, se genera un efecto inflamatorio y cuando no está el factor de necrosis tumoral, se genera un efecto antiinflamatorio muy importante, además de regular y liberar lípidos del adipocito. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante también. La interleuquina 8 es producida en respuesta al ejercicio extenuante, perdón, y probablemente estimularía la angiogénesis. ¿Qué significa esto? Ya sabemos muy bien y está totalmente indicado la actividad física en la rehabilitación cardiovascular post-infarto, y ni siquiera se espera muchos días. ¿Mm? Se dice que una persona que tuvo un infarto automáticamente tiene que empezar a caminar y moverse. Y bueno, ¿por qué? Porque genera neovascularización a través de esta interleuquina 8, ¿no? Luego tenemos la interleuquina 15, que se ha identificado como un factor anabólico, para que lo podamos seguir estudiando también. Algo extremadamente importante, muy nuevo, que si bien se descubrió en el 2012, hoy se están viendo distintos hallazgos. Hace 15 años atrás, el adipocito era solamente una célula de reserva. ¿Mm? Hace 10 años atrás empezamos a ver de que no solamente era una célula de reserva, sino que tenía una acción endócrina extremadamente importante a través de la leptina, a través de la adiponectina, como dijimos anteriormente, y el pipargam, etc. Bueno, hoy se sabe que la irisina, que se secreta durante la contracción muscular, puede convertir célula blanca en célula parda, y esa célula parda produce calor. Fíjense, esto se sabía mucho en ratones, ¿no? Uno sabe que un ratón puede estar a baja temperatura o alta temperatura. Cuanto más baja sea la temperatura, el ratón más grasa parda tenía. Los bebés tienen grasa parda principalmente en la zona del lomo como para poder regular su temperatura independientemente de que tenga alguien que lo tape. Es una forma de subsistir. Hoy se sabe que la contracción muscular produce cambio de tejido adiposo blanco a tejido adiposo pardo. Eso es muy importante en el metabolismo. Imagínense, genera mayor termogénesis mitocondrial. La irisina, a su vez, es considerada un agente muy importante contra el cáncer. Y no solamente eso, sino contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esto es muy importante, además de aumentar, como dice acá, con el factor neurotrófico cerebral. Por lo tanto, todas esas cosas que veíamos hace 20 años que decíamos, bajaba el cáncer de colon, bajaba el cáncer de mama, mejora todos los cánceres. Bueno, ahora sabemos que hay una hormona directa, lo logra. Por supuesto que nada en endocrinología es, tengo hormona tiroidea o no tengo hormona tiroidea, tengo cortisol o no tengo cortisol. En realidad es una cascada de hormonas que actúan en conjunto. Por eso mismo no podemos conseguir que un medicamento cumpla la función de la contracción muscular o un medicamento cumpla la función de la regulación endócrina. Y eso es algo que nosotros siempre hicimos hincapié. No podemos pretender que porque encontremos baja la hormona tiroidea vamos a recetar T3 o T4 y nos quedemos tranquilos, cuando en realidad el metabolismo, la hormona tiroidea es un solo factor. Hay otros factores como vemos aquí, ¿verdad? Fíjense que el factor de necrosis tumoral eh, se secreta en concentraciones elevadas durante la actividad física intensa. Y ya lo vamos a hablar porque en nuestro país, por ejemplo, una de las tantas falacias que se dijeron fue que la actividad física bajaba las defensas. Como todo,
se agarran con pinzas determinados estudios y cuando uno no ve la letra chica o no entiende lo que está sucediendo, puede llegar a cometer grandes falacias y grandes errores. Ya lo vamos a ver qué pasa con el factor de necrosis tumoral. Bien, el lead, que genera una proliferación de mioblasto, y ustedes saben que los mioblastos genera un aumento en la posibilidad de generar tejido. La bisfatina, que genera la producción de óxido nítrico, y esto es extremadamente importante, y volvemos nuevamente a las patologías cardiovasculares, donde hace muchos años atrás a una persona que tenía un problema cardiovascular se le decía que se tenía que quedar quieta y en reposo para no generar otro infarto, y hoy sabemos muy bien que la rehabilitación cardiovascular comienza prácticamente del día 1. Vamos a ir andando, de uno tenemos la pelina, que disminuye la tensión arterial, la mucilina, que produce biogénesis mitocondrial, la miostatina, que puede ser regulada para disminuir y para poder generar un aumento en la masa muscular. Bien, regula también las microbiotas. Pero para llegar al tema importante de esta charla, fíjense, cuando uno está en la cama, puede llegar a perder el 3% de masa muscular. Cuando uno reduce su vida a 1000 pasos por día, puede llegar a perder aproximadamente entre el 3 y el 0,5% de masa muscular en 2 semanas. Nosotros en Argentina estamos teniendo una cuarentena aproximadamente 6 meses. Es por eso que en Argentina las personas hemos perdido aproximadamente un 12% de masa muscular, entre un 12 y un 20%. Y fíjense lo que ocurre. Joven, con una persona de mediana edad y con un mayor, 7 días en cama, un mayor, pierde 1 kilo de masa muscular. Y ustedes saben que perder masa muscular pierde equilibrio, posibilidad de fractura, etc. No solamente esto, si nosotros estamos acá en este punto de confinamiento, vamos a perder masa muscular y vamos a tener mucho mayor riesgo de infección y de padecer neumonía. Por lo tanto, el confinamiento no fue una buena herramienta. A su vez, como el metabolismo es una oferta y demanda, en lo que ingresa en el intestino se metaboliza en el hígado, se acumula en grasa o lo gasta el tejido muscular, cuando estamos quietos, esta balanza se inclina hacia el lado de la ganancia, hacia el lado de la oferta, y las personas ganan peso. ¿Qué pasa cuando una persona gana peso? Tiene más riesgo de morir, casi inclusive que los ancianos. Un obeso tiene mucho más posibilidades de morir. Cuando fue la gripe H1N1, en Argentina se murió más gente obesa que gente vieja. Por tal motivo, el confinamiento generó mayor obesidad y esa obesidad llegó a tal punto de que generó mayor riesgo para la salud. Con respecto al sistema inmune, fíjense, la interleuquina 6 secretada bien alta mejora las funciones cerebrales, pero también mejora y mucho, regula el sistema linfático y el sistema de defensa, el sistema inmunológico. La contracción muscular a través de interleuquina 6, interleuquina 7, interleuquina 15, mejora el sistema inmunológico. Y si nosotros tenemos sarcopenia, se produce una disminución de la masa muscular, disminuyendo la secreción de interleuquina y favoreciendo, por supuesto, el aumento de la infección. Lo que decía anteriormente, se decía muchísimas veces que el ejercicio extenuante generaba una disminución de las defensas, y esto solamente ocurre cuando la persona realiza un ejercicio extenuante, no descansa, no come bien y no produce regeneración de tejidos. Solamente en ese punto se produce inmunosupresión. Y eso lo vemos muy bien en los jóvenes, como por ejemplo sería el síndrome de sobreentrenamiento en los jóvenes, o la persona entrena mucho más que lo que puede su organismo, no descansa bien, no come bien y está estresado. Por lo tanto, la actividad física intensa y en estas condiciones pasa muy poco. El 99% de los casos la actividad física es totalmente positiva para el sistema endocrino. Fíjense lo que hizo Bélgica, por ejemplo. Cuando en todos los países te multaban por salir a caminar o a pasear el perro, Bélgica lo puso como una opción de tratamiento y nunca se le prohibió a la gente hacer actividad física y mejoró muchísimo. Por otro lado, como ven, la Organización Mundial de la Salud y el Comité Olímpico dijeron que la mejor forma de combatir es a través de la actividad física. Por tal motivo, nosotros acá en este país ya llevamos aproximadamente unos 7 meses de cuarentena, 6 meses de cuarentena. Como deportólogo, hace 6 meses que no trabajo y ahora me estoy dedicando a recorrer las calles. En mi ciudad estamos en el medio del pico de la pandemia, entre los 5 países con mayor cantidad de contagios, y llevamos 6 meses de inactividad. Así que bueno, les dejo un saludo grande, ojalá pueda volver
a ponerme el equipo de gimnasia y no ponerme los trajes para ir viendo cómo se va volviendo.